primero que nada, muchas gracias Claudio por este tiempo. Un gusto. Porque la idea en esta jornada es aprender y como leyeron en el título, hoy vamos a nutrirnos de información en el IME con un profesor como sos vos de lo que es la diferencia entre el torque y lo que es la potencia. Son conceptos que, como vos me habías dicho en su momento cuando nos encontramos, de que se pueden llevar de la mano, pero que no tienen la misma relación. Son dos cosas distintas, Sí. exactamente. Bueno, voy a tratar de explicar con palabras muy simples lo que es torque y potencia, que por ahí muchos mecánicos o mucha gente no lo sabe y se piensa que es lo mismo. Potencia es las revoluciones que desarrolla un motor en X tiempo, ¿sí? Un motor puede desarrollar 6.000 revoluciones en X tiempo. Y el torque es la fuerza que tiene ese motor, que es una cosa totalmente distinta, Sí. que se complementan las dos. Torque, por ejemplo, se desarrolla en la mitad de revoluciones de un motor. Y vamos a ver por qué se desarrolla en la mitad de las revoluciones de ese motor. Un motor llega a 6.000 revoluciones y en una recta anda perfectamente bien. Cuando llega a una pendiente, ese motor empieza a caerse de vueltas o de revoluciones, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es lo que voy a tratar de explicarle a ustedes. ¿Y por qué desarrolla el torque, o sea, la fuerza de ese motor, en la mitad de sus revoluciones? Bueno, precisamente porque el motor, a medida que vamos acelerándolo, el pistón y las válvulas que abren y cierran dentro de ese motor, cada vez abren y cierran más rápidos. Entonces, el llenado de los cilindros no es lo mismo a las 2.400 revoluciones que a las 6.000 revoluciones. A 4.000 se llena de una manera, a 6.000 se llena de una manera. El porcentaje más o menos es este. En las 2.700 vueltas se llenan casi el 60% de aire y combustible. Ajá. En las 6.000 revoluciones se llenan un 20%. Y esa es la explicación técnica de por qué un motor pierde fuerza en altas revoluciones. Porque los cilindros no alcanzan a llenarse completamente. ¿Cómo se fue complementando eso con la tecnología y con lo que viene avanzando en los motores? Bueno, una de las causas puede ser el árbol de leva variable, donde el árbol de admisión a X revoluciones, por ejemplo a las 3.000 vueltas, hace que las válvulas de admisión abran más tiempo, o sea, tengan mayor permanencia abierta para lograr un mejor llenado de cilindro. O con un turbo, que a X revoluciones empieza a llenar más los cilindros con aire y combustible. Entonces el rango de torque se amplía y se logra un mayor torque en el motor, que es lo que nos permite hacer, por ejemplo, un buen sobrepaso en una ruta, en un vehículo, y en cambio con un auto convencional nos cuesta o tenemos que retroceder y esperar un momento más justo para desarrollar mayor potencia. Claudio, te hago una consulta. Como vos estabas mencionando esto de que se encuentra a la mitad el torque, ¿es como una curva de crecimiento que se llega a su tope y después sigue creciendo obviamente el motor, pero no sigue creciendo a la misma constancia que lo hacía? Exactamente. A ciertas revoluciones, 2.700, 2.800, es el mejor porcentaje de llenado de cilindro. Nunca es el 100%, pero llega a un 60%. Y a medida que vamos acelerando y aumentando las revoluciones, abren y cierran tan rápido las válvulas, vuelvo a repetirlo, Sí, para el llenado. El llenado es cada vez menor. Entonces cada vez tiene menos fuerza el motor. Y pensando que un motor arriba de ya de 4.000, 5.000 vueltas, no solo se llena menos los cilindros, sino que llega a una velocidad que supera los 120, 130 km por hora, donde tiene que vencer la velocidad del viento, que es otro freno para el motor. Entonces es donde tenemos que bajar un cambio y aprovechar la fuerza de ese motor. Y si comparamos con un motor gasolero, ¿por qué los medios de transporte o de carga tienen más torque? Bueno, precisamente porque la compresión se duplica, por lo tanto, la fuerza de ese motor se duplica. Si bien no son ágiles como un nastero, tienen más fuerza que un motor nastero, precisamente porque
la explosión que se produce dentro del motor se duplica. Y eso duplica el torque de un motor gasolero. Entonces, a ver, explicado de una forma casera también. Yo voy en quinta y empiezo a ver camiones, ¿no? Necesito tirar cuarta, ¿por qué? Porque ahí encuentro más torque. Obviamente, tenés que bajar a buscar el mejor torque. Y el menor consumo, porque manejar en el torque, Sí. 3.000, 3.500 vueltas, el auto consume mucho menos combustible. Ah, mira, un dato importante. Así que hay muchos detalles, hay otros complementos que podríamos hablar, pero por no alargar el tema y especificarnos solamente en lo que es torque y potencia, trabajar con el motor en el torque, el motor trabaja más alivianado, trabaja a temperatura normal, ya sea, aunque haga mucho calor, el motor está bien abastecido de combustible y aire, y eso hace que el motor trabaje desahogado. Y pruébenlo en cualquier pendiente o en cualquier subida de un garage, de una playa de estacionamiento, van a ver que le hacen subir primera o segunda. No podemos subir primera, segunda y tirar tercera. El motor se cae de vuelta. ¿Sí? Bueno. Como vos estabas bien explicando esto de la diferencia marcada entre la potencia y el torque. Bueno, yo la potencia la mido con HP, WHP. ¿Esto cómo se mide? Hay una curva que se mide o se puede especificar en un eje cartesiano, y ahí se marca la curva de potencia y se va a ver que en un punto coinciden las revoluciones con el torque. Y después que ahí es el momento óptimo. Exacto, el punto óptimo, que es el torque. Y un torque anda entre 2.700 y 3.100 vueltas, depende del motor, ¿sí? Pero más o menos el rango se maneja en esas revoluciones. Y después la curva de potencia empieza a caer. ¿Por qué? Porque el llenado de cilindro no es el que corresponde. Con el turbo y con el árbol de leva variable y con el autoinyección se logra con un mapeo que viene en la computadora, o por eso están las computadoras de inyección variable, sí. Y se logra un mejor llenado de cilindro. O sea, y una mejor torque, se amplía el rango del torque, ¿sí? Sí, sí, sí. Y esto también va para la gente que le interesa saber, cuando un auto sale de fábrica, tiene su determinado régimen de torque, régimen de vueltas, pero hay como una relación, ¿no? Que vos decís, bueno, como tiene tantos HP y tanto torque, esto va a reaccionar de tal manera. ¿Cómo nosotros podemos predecirlo? Bueno, el manual te marca el rango de torque que tiene. Todos los manuales que vienen de fábrica te dice en qué rango está el torque del motor. Y eso nos va a permitir saber manejar mejor, saber utilizar mejor la potencia del motor y el torque. Sí. ¿Sí? Porque así como pasamos en un auto de carrera, se manejan las relaciones de torque y potencia, porque no es lo mismo un auto, por ejemplo, un auto deportivo estándar es un auto para ruta. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a tener mayor velocidad final, y en cambio un auto para ciudad va a tener mayor torque, y ahí se cambian las relaciones de caja, diferenciales, para saber aprovechar mejor el torque del motor. Por eso un autito de baja cilindrada en ciudad tiene torque y se maneja ágilmente. Pero bueno, cuando lo llevamos a la ruta, sí, vemos que es un auto que va para atrás. En cambio, un auto de alta gama o un auto deportivo, vamos a salir a la ruta y vamos a manejar con un motor holgado que no va a tener problemas ni de torque ni de potencia, porque está preparado para eso, ¿sí? Está bien. Entonces, para lo que vos querés llegar a explicar también, es que nosotros, que mucho se habla de cuántos caballos de fuerza tiene tu auto, y bueno, tiene 300, y decís, bueno, este tiene 200, wow, pero ¿cómo es lo que te puede llegar a impresionar de torque, un número de torque que te puede llegar a llamar la atención? No, eso, el caballaje de un motor, por eso te digo, si vamos a un auto deportivo, obviamente que va a tener mucho más caballaje. Sí, sí. Y mucho más límite de revoluciones, que es la potencia del motor, y también, por eso te decía el ejemplo de un auto chico, decimos, un auto de ciudad, una app no gasta nada acá y parece un escaletri andando, sí, sí. Pero sacamos la ruta al lado de un auto deportivo, pierde. Y si hacemos 800 kilómetros a fondo, el autito chiquitito se va a ir quedando, o sea, no va a tener las mismas prestaciones, no va en las mediciones del torque. Un motor ya con 200 caballos
300 caballos, 400 caballos, que ya estamos hablando de un auto estándar americano, acá no existe, ¿sí? 400 caballos no hay, nacional. Difícilmente, no. Entonces, no vamos a notar en un auto con mucho caballaje, ya tenemos que hablar auto de alta gama, Bora para arriba, Vento, después son todos autos de baja cilindrada, Sí. 1.6, que el torque es muy limitado, ¿sí? La potencia limitada, perdón. Bueno, Claudio, la verdad que te agradezco toda esta información que es riquísima porque a veces es necesario aclarar ciertos términos en lo que es la mecánica y obviamente nos ponemos a pensar y es amplio, pero recontra amplio todo lo que hay para aprender. Muchísimo. La verdad, no sé hace cuánto vos que estás metido en la mecánica, pero me imagino que no aprendiste de un día para el otro. No, pero falta aprender mucho, falta ¿Vieron? aprender mucho. Falta Todos los aprender días mucho. se aprende algo nuevo y todos los días hay que actualizarse. Toda la tecnología buena que viene ahora, ejemplo mínimo, Mazda va a sacar un motor a inyección que funciona como un diésel. Hasta ahora impensable. Va a consumir un 30% menos que cualquier motor nastero. Cuando todos estamos apostando al motor eléctrico, que es el auto del futuro, pero sin embargo, También yo siempre lo digo y se lo digo a mis alumnos, la mecánica no tiene límite. Siempre hay algo, siempre parece que está todo inventado y siempre hay para mejorar un poquito. qué bueno saber eso. Y para ustedes que también tienen las ganas de aprender como yo, pueden venir acá al IME, que la verdad lo van a atender muy pero muy bien. Y podemos llegar a hacer algún tipo de beneficio, no sé si me dejan a los que van a intentar ser alumnos, mencionando a Leva TV van a tener un descuento. Les voy a dejar acá en la descripción del video lo que es la información de instituto, porque ya después del video que hicimos con Mauro Bentancor acerca del turbo ya llamó mucho la atención y ahora te toca a vos, Claudio. Así que muchas gracias por tu tiempo, porque esto es después de clases, así que se valora un Espero montón. que se haya entendido. Yo sé que por ahí muchos no saben mucho de mecánica, pero bueno, traté de explicarlo lo Hay que más aprender, simple. hay que aprender. Hay que aprender. No es difícil la mecánica. Y muy entretenida. Exacto. Así que muchas gracias, Claudio. No hay por qué, Axel, un gusto. Un gusto, muchachos. Si te gustó, dale like y compartilo para que Leva TV siga en marcha. Nos vemos en la próxima.